Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a ver cómo va el tema de la translucidez en Unreal Engine. Aprenderemos a crear un material para cristal y también un material de piel humana, jade y otras cosas que necesitan subsurface scattering. Bueno, pues una vez que hemos acabado ya con todos los efectos más comunes y los tipos de textura más comunes en PBR, ahora vamos a echar un vistazo a la translucidez, que básicamente lo que viene a ser es que a veces hay materiales que dejan pasar la luz a través de ellos y básicamente pues la transmiten y sale por el otro lado, ¿no? Entonces, básicamente pues hay materiales más simples en los que la luz viaja en línea recta y otros que la difuminan, o sea, que la dispersan. Así que tenemos aquí los más simples, que sería, por ejemplo, pues un vaso de agua, ¿no? Que como veis, pues una vez que cambiamos de medio cambia el ángulo en el que rebota la luz y tal, pero como veis no se difumina demasiado las cosas, mientras que en los más complejos, en los que dispersan, como la oreja aquí de este personaje, pues ya veis que se pierde lo que tenemos detrás y tenemos pues eso, ese efecto de dispersión. La refracción, que es en esos materiales simples lo que ocurre, básicamente es el cambio de dirección que tiene la luz al pasar de un medio a otro. Entonces eso se hace en función del IOR, el índice de refracción, que si recordáis era lo que utilizábamos para calcular el valor specular de Unreal. Así que ya veis que aquí de nuevo el índice de refracción pues va a tener una importancia bastante alta, puesto que nos va a decir qué ángulo toma la luz al cambiar de un medio a otro. Aquí en esta diapositiva lo que quería era enseñar un poco todos los efectos que hemos visto hasta ahora, porque tenemos reflexión, tenemos refracción, tenemos dispersión, que eso lo vamos a ver ahora un poco después, y luego también, de nuevo, cuando cambiamos de nuevo, más refracción, y por último tenemos reflexión difusa aquí abajo. Así que como veis en esta imagen tenemos un compendio de todos los efectos que hemos visto hasta ahora. En Unreal, pues simplemente para conseguir un efecto de translucidez simple, que simplemente pues es eso, en los cuales se transmite la luz en línea recta entre comillas, pues tenemos transparencia, tenemos el modo de blending de translucidez. Y en ese modo pues tenemos un pin que es el de opacidad, en el cual pues si utilizamos un 0 el objeto va a ser completamente transparente y si utilizamos un 1 va a ser completamente opaco. Entonces pues vemos aquí a la derecha ese efecto, 0 transparente, 1 opaco. Este sería el modelo más simple de translucidez que podríamos utilizar en Unreal Engine. Bien, pues ahora vamos a echar un vistazo a unos materiales que he creado para tener cristal un poco avanzado, ¿vale? Entonces simplemente vamos a empezar por el de cristal normal y corriente, en el cual pues hemos utilizado Fresnel para que haya distintos efectos en los bordes del cristal como en la realidad que en el medio, que en los puntos en los que la cámara está perpendicular al objeto de cristal. Entonces eso es lo que nos permite Fresnel en cada uno de estos LERPs, nos va a permitir variar entre el parámetro mínimo y el parámetro máximo. Entonces lo que tenemos es un parámetro que nos permite controlar el color del cristal, dos parámetros mejor dicho para el metallic, el mínimo y el máximo, dependiendo de si estamos en el punto perpendicular o el punto paralelo a los rayos de cámara. Luego tenemos lo mismo para la roughness, que va del mínimo de 0,2 al máximo de 0. La opacidad del mínimo de 0,2 al máximo de 0,35. En los ángulos más extremos el cristal tiende a ser más opaco, ¿no? Entonces pierde transparencia. Eso es lo que conseguimos con el LERP. Y por último, un parámetro nuevo que no tuvimos hasta ahora en ningún material, que era el parámetro de refracción. Vamos entre la refracción del aire y la del cristal, dependiendo de si estamos en el borde o el centro del objeto. Esas salidas de los LERPs se conectan a Metallic, Roughness, Opacity y al pin de refracción. Gracias a Fresnel pues irá variando en función de dónde estemos en el objeto.
Es importante mencionar que cuando estemos configurando el material para que me aparezcan estos pines de la forma que los veis aquí, tengo que seleccionar por un lado el Blend Mode como Translucent y el Shading Model como Default Lit. Si no hago eso, habrá pines que no salgan aquí. También tengo que activar el Lighting Mode. ¿Cómo saber el que activar? Pues bueno, vamos de menor calidad en el efecto, pero mejor rendimiento, a mayor calidad en el efecto según vamos bajando hacia abajo, pero peor rendimiento. En este caso yo he cogido un término medio que es Surface Translucency Volume, que ni es el peor en cuestión de rendimiento, ni es el peor en cuestión de calidad. Así que ese he escogido. También podríamos ahorrar un poco más de rendimiento si en vez de Default Lit escogiéramos Unlit, pero bueno, yo lo voy a dejar en Default Lit porque quiero tener roughness y el resto de parámetros. Y luego también hay un parámetro más importante en cuestión de translucidez, que es el de el Refraction Mode, que en este caso podemos coger entre Index of Refraction, que es el que estamos utilizando, o Pixel Normal Offset. Index of Refraction funciona mejor para cosas con formas irregulares, como puede ser la esfera o la estatua, pero quizás el Pixel Normal Offset deberíais de probarlo para, por ejemplo, cosas como agua y más que formas así con volumen, planos, por ejemplo. Entonces está interesante saber eso y deberíais de tenerlo en cuenta cuando creéis vuestros materiales translúcidos. Una vez dicho esto, pues ya más o menos hemos cubierto todo lo que hay que saber sobre el material de cristal, material translúcido normal. Y ahora lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo afectaría el color si queréis. Si lo variara, pues lo que voy a hacer básicamente es tintar de otro color el cristal. Ahí tenemos rojo, amarillo, verde. Yo lo voy a dejar como estaba porque me parece que queda más o menos bien. Así que lo mismo podríamos hacer para pues otros parámetros. Como podéis ver, pues podría variar la opacidad máxima y la mínima, por supuesto. Y con eso, pues más o menos iríamos teniendo ahí nuestro material de cristal. Ahora lo vamos a ver un poco en acción en el nivel. Vamos a aplicárselo a ese material de cristal, a esa estatua. Y vamos a utilizar la instancia, por ejemplo, para que veáis cómo afecta el parámetro de refracción máxima y mínima. Como veis, puedo jugar con la refracción. Aquí tenemos un poco de libertad, ¿no? Porque al fin y al cabo esto tampoco es físicamente correcto del todo. Para tener refracción perfecta y tal, tendríamos que irnos a ray tracing, cosas así. Pero, como veis, pues podemos jugar con el look como nosotros queramos. Lo voy a dejar como estaba. Tenemos unos IORs del aire y de cristal, que es más o menos razonable. Y por supuesto aquí también podemos jugar con la opacidad. Igual que en el otro caso. Como veis, los bordes aquí se vuelven más opacos. Y también podemos jugar con el punto medio del objeto, en el ángulo de cámara menos extremo. Bueno, pues por un lado, este sería el primer material translúcido que os quería enseñar. Ahora os voy a enseñar un segundo material, que es un tipo nuevo de material que apareció bastante adelante en la trayectoria de desarrollo de Unreal Engine, creo que fue en el 4.27, y de nuevo aparece aquí en Unreal Engine 5. Así que está bastante chulo porque lo que nos permite es crear materiales de cristal tintado, ¿no? O sea, va un paso más allá en el shading, además nos da brillos especulares en el cristal y es capaz de tintar el background, cosa que el material por defecto no es capaz de hacer. Para esto lo primero tenemos que seleccionar Thin Translucent en el Shading Model, ¿vale? Aquí abajo. Y luego tenemos que irnos aquí abajo y de esta vez no es suficiente con el Surface Translucency Volume, tenemos que irnos a Surface Forward Shading. Y una vez que hemos hecho estas dos cosas, aún necesitamos una cosa más. Tenemos que buscar el nodo Thin Translucent Material Output y eso será esto que tengo yo aquí. Y con ello podemos decirle cuál es el color, en vez del color base del cristal, el color del tinte, ¿no? El color que
transmite el material a la luz cuando pasa a través de él. Entonces, con esto ya tenemos de nuevo una instancia aquí creada en la que pues podríamos jugar con la opacidad. Ya veis que aquí además hemos escogido un modelo más simple de cristal. Esto se podría fusionar perfectamente con lo que hemos visto antes para tener el cristal lo más correcto posible y lo mejor posible. Lo que pasa que quería haceros pues un cristal más simple para que vierais que tampoco hace falta utilizar Fresnel si no quisierais. Pero lo ideal sería fusionar esto con el material anterior para obtener pues la mayor calidad posible. Entonces aquí, pues como veis, podemos variar la opacidad, podemos variar la componente metallic, roughness, specular y por supuesto el color de transmitancia, el color de transmisión, perdón. Y como veis, pues es básicamente el color del que se tinta el cristal cuando la luz pasa a través de él. Lo voy a dejar en verde porque es bastante aparente. Y lo que vamos a hacer ahora es, por supuesto, aplicar este material a nuestra estatua. Así que vamos a ello. Thin Translucent Glass, instancia de material. Como veis, cuando vemos los objetos a través de él, conseguimos pues tener ese fondo tintado con el color de transmisión que hemos seleccionado. Si yo ahora cambio a rojo o lila o lo que sea, pues todo lo que se ve a través del cristal, como veis, pues acaba siendo tirando a verde y tal. También podemos cambiar, por supuesto, el color del cristal. Y como veis, pues se logran unos efectos muy chulos y podemos conseguir pues unos retoques finales impresionantes en nuestro cristal con este tipo de materiales. También podéis observar aquí que tenemos esos brillos especulares que normalmente no aparecen en el tipo normal y corriente de cristal, así que este es el tipo más avanzado y el más, entre comillas, pues chulo, a mi manera de ver, a la hora de crear materiales translúcidos. Bien, pues si recordamos, había un segundo tipo de translucidez que provocaba que la luz se dispersara. Este tipo de translucidez le podemos llamar subsurface scattering en el caso de este tipo de materiales como la piel, que básicamente lo que quiere decir es que la luz va a entrar, penetrar la superficie del objeto translúcido, va a interactuar dentro del material y luego va a salir por otro punto de la superficie y va a llegar a nuestros ojos. Entonces el tema es que ahí, lógicamente, dentro del material, pues se va a ver afectada la dirección de la luz y por lo tanto, pues vamos a ver ese difuminado, vamos a ver, pues eso que no, por eso no es transparente y por eso no vemos lo de detrás. Pero sí que se ven como este tipo de efectos de que la luz traspasa, por ejemplo, la oreja, en este caso del personaje, etcétera. Como veis, pues esto es súper importante para la piel, pero también vale para hacer pues jade, mármol, también vegetación, cera, leche, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, de nuevo tenemos a nuestro amigo el láser, que entra aquí el haz de luz y empieza a hacer scattering dentro del agua y como veis pues se dispersa la luz y se va subdividiendo ese haz del láser. En Unreal, pues tenemos un tipo de shading model que se llama Subsurface Profile que nos permite tener en cuenta este tipo de efectos. Normalmente vamos a tener un mapa de opacidad aparejado que nos va a decir dónde la luz se va a ver más dispersada y dónde no se va a ver dispersada. Entonces, por ejemplo, en este caso, como veis, las orejas tienen mucho scattering, tienen mucha dispersión y crean esos efectos de luz atravesando la piel y enrojeciéndose por la epidermis, por la interacción con la epidermis. Y al contrario, en la barbilla, que es algo muy grueso, con poca delgadez, ¿no? O sea, no va a la luz conseguir salir cuando la atraviesa, por ejemplo, cuando ponemos una luz a contraluz, como en este caso en la oreja. Pues si lo ponemos en la barbilla, pues no vamos a tener ese mismo factor, ¿no? Entonces, pues nada, básicamente la opacity, el pin de opacity antes nos decía cómo de opaco era algo, en el 1 era opaco, en el 0 era transparente. Bueno, pues en este caso el 0 es no dispersa la luz y el 1 es la dispersa completamente. Entonces es un poco
opuesto a la translucidez que hemos visto anteriormente. Así que prestemos atención, fijémonos que las orejas son más tirando a blanco, los labios son más tirando a blanco porque sí que permiten que la luz entre, se disperse y vuelva a salir, mientras que las zonas de la barbilla y demás no tenemos este mismo efecto y por lo tanto pues tenemos un valor de gris más oscuro que no va a permitir que la luz penetre, se disperse y vuelva a salir. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo de Subsurface Scattering en Unreal Engine. Vamos a ver cómo este material consigue el efecto de Subsurface Scattering en las orejas, en los labios y en el resto de la piel. Así que nada, vamos a abrir el Skin Master. Este material puede ser un poco asustar un poco al principio, pero vais a ver que es muy sencillo. Simplemente tiene un base color con una serie de controles para poder controlar y hacer fine tuning del base color, que luego simplemente se multiplica por un tema de detalle de poros. Olvidaros de eso y simplemente veis que luego va conectado al base color. Así que es tan sencillo como aquí está el base color, aquí está la roughness, aquí están las normales y todo eso se va conectando a roughness, normal. Luego tenemos el specular, que también viene dado por el detalle de poros, ¿vale? Y con eso ya es tan sencillo como nos quedan un par de cosas raras solo, que son, por un lado, que vemos aquí que de nuevo aparece Fresnel y aquí tenemos como una cosa que se llama poros y detalle de UVs. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente se añade en base a unas texturas una serie de detalles a nivel de poros que simplemente utilizan Fresnel para hacer que cuando los vemos perpendicularmente que estén más definidos y que se difumine un poco el detalle a medida que nos vamos yendo hacia los ángulos más extremos de cámara. Y como veis, pues luego todo eso es aplicado al resto del pipeline, tanto al base color como a la roughness, etcétera, 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 y simplemente pues le da un toque más de variación aparte del que tengamos en la textura. Y por último, lo que más nos importa es el mapa de opacidad, que aquí es donde tenemos el mapa que nos dice qué zonas hacen más dispersión de luz y qué zonas hacen menos. Recordemos de hace unos segundos las diapositivas. ¿Qué tiene de especial este material? Pues bueno, que seleccionamos en Shading Model Subsurface Profile, que eso nos va a permitir utilizar un Subsurface Profile, valga la redundancia. Aquí lo podríamos seleccionar, pero nosotros vamos a modificarlo con un parámetro. Y aquí pues he creado de nuevo un Subsurface Profile Custom que lo que tiene es básicamente el Base Color y el Mean Free Path Color. El Base Color es el color de la piel más o menos, el que tengamos en el Base Color. El Mean Free Path Color es el color de la epidermis, o sea, del interior de la piel, donde va a dispersarse la luz. Normalmente en la piel humana es tirando a rojo por el tema de los músculos y por la epidermis y demás. Y luego tenemos el tint, que esto es simplemente para exagerar un poco el efecto, lo veréis luego, y simplemente llevarlo hacia donde nosotros queremos en caso de que no sea muy aparente. Tenemos aquí también el Mean Free Path Distance, que esto es también la intensidad del efecto. Muy bien, pues una vez que tenemos todo esto preparado, lo primero antes de nada es venirnos a nuestras fuentes de luz y activar en las opciones avanzadas la opción Transmission. Con esto, como veis, el sistema de Subsurface Scattering empieza a funcionar de forma mucho más aparente. Vale, una vez que tenemos esto, pues podemos dedicarnos a modificar nuestro Subsurface Profile y conseguir el efecto que queramos. Por lo pronto, lo primero es el Surface Albedo. Esto tiene que coincidir más o menos con la textura de Base Color, que sería el color original de la piel. Vamos, cuando la luz no penetra, sino el color superficial. Luego tenemos el Mean Free Path Color, que este sí que ya es el color en el cual, del cual se tinta la luz cuando penetra la superficie y luego vuelve a salir. Este es el color, por ejemplo, que tendrá la epidermis, los músculos, etcétera, en el caso de la piel humana. Entonces la Mean Free Path Distance lo que va a darnos es básicamente cuánto scattering hay. Si lo pongo a 0,1, como veis hay muy poco. Y aquí pues siempre queremos algo sutil, pero lo que nosotros consideremos oportuno. Aquí fijaos que tengo una spotlight justo detrás, o sea que debería de ser bastante fuerte.
así que bastante potente y por lo tanto debería ser bastante fuerte, así que vamos a dejarlo a 0,53. Luego el World Unit Scale, si estamos respetando las unidades de Unreal, que son centímetros, debería de mantenerse como está. El Tint, que se encarga de, como podéis observar, tintar un poco de cierto color la transmisión de la luz a través del Mean Free Path. Esto lo vamos a dejar con el mismo o podríamos ponerlo en blanco, simplemente para que no lo toque. Yo lo voy a mantener en rojo para así conjugarlo con el Mean Free Path Color. El Boundary Color Bleed es algo similar, pero en los bordes, en las zonas intermedias. Y luego Extinction Scale, Normal Scale y demás, pues bueno, ya hacen fine tuning del efecto. Ahí os recomiendo que hagáis un poco de prueba y error. Podéis conseguir unos toques muy chulos. El Normal Scale, de nuevo, pues también, como veis, modula un poco el efecto. Ahí ya cada uno que haga lo que considere oportuno. De nuevo la Scattering Distribution, también otro parámetro para tunear el scattering. El IOR sí que puede ser algo habitual en caso de que fuera otro material y no fuera la piel, por ejemplo. Transmission Tint Color, de nuevo, pues tintamos de cierto color la transmission. Si quisiéramos variar el color de la luz transmitida, pues aquí de nuevo podríamos tunear nuestro color. Por último, tenemos la Dual Specular y aquí, si jugamos con el Lobe Mix, podemos conseguir una piel más mate, menos grasa o más grasa, como podéis observar. A medida que vamos subiendo ese Lobe Mix, conseguimos una piel mucho más grasa y demás. Así que bueno, eso es un truquito que la verdad está súper interesante. Yo lo voy a mantener así para tener una piel un poco menos exagerada. Y esto es un poco más o menos todo lo necesario para, como veis, pues tener un efecto de subsurface scattering bastante logrado. Así que pues nada, simplemente también tendría una instancia de material para jugar un poco con ese detalle de poros y demás, y si quisiéramos cambiar las texturas. Pero bueno, aquí ya no hay mucho que hacer, simplemente sería de nuevo ajustar pues esa roughness, esos poros, de tal manera pues que nos satisfaga el render final, ¿no? Entonces simplemente, pues como veis, el material es bastante simple de usar, pero los resultados son, en mi opinión, bastante buenos y bastante realistas. También quería que viéramos un ejemplo de Jade, en el cual, pues como veis, ha cambiado todo y ahora tenemos un estilo estatua. Así que simplemente pues quería que vierais otro ejemplo de Subsurface Profile, en este caso pensado para que tenga apariencia de Jade en vez de piel humana. Y por último ya un ejemplo de mármol, que también, como podéis ver, pues de nuevo tenemos aquí distinta configuración, esta vez orientada a conseguir pues ese efecto de mármol en vez de Jade. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, el tema de la translucidez es complejo en Unreal Engine. Además, tened en cuenta que hay que usarlo de forma sutil porque es bastante costoso en cuestión de rendimiento. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta y suscribiros. Si queréis seguir aprendiendo sobre PBR, nos vemos en los siguientes vídeos.